En el vídeo de hoy vamos a analizar 4 facciones con las que recomendamos, muy fuerte además, Manu, empezar a jugar a Warhammer, ¿vale? Hicimos anteriormente el vídeo de 4 facciones que no recomendamos y pues hoy toca las que sí. Y bueno, como una previa nos basamos en que sea una dificultad moderada para empezar a jugarlos, un precio asequible, un coleccionismo que sea atractivo y una jugabilidad pintado también, o sea, que sea como un jackpot, ¿vale? Una de estas 4 facciones puedas empezar tranquilamente a jugar con un desembolso moderado de dinero, que sean divertidos y que no sean súper complicados a nivel de mecánicas de juego, porque como visteis en el vídeo anterior puede haber ejércitos como Culto Genestealer o Drukhari que la puedes liar pardísima si te equivocas y no perdona errores. Pues estos son un poquito más friendly, ¿no, Manu? Eso es, por supuesto. Lo comentamos en el otro vídeo, pero lo recalcamos aquí. Esto es en caso de que estéis dudando. Quiero decir, si a ti te gusta, oye, es que de verdad a mí me encanta, qué sé yo, el Eldar, que lo puedo entender. Entonces, si te gustan las miniaturas, te gusta la estética, al final es un army en el que te vas a gastar un dinero importante, los vas a pintar, que es tiempo, que es dedicación, que es ilusión también, y los vas a tener luego en tu vitrina, en tu estantería, en lo que sea. Cómprate lo que te gusta, por supuesto, y no te centres en, pero es que ahora los Eldar son muy buenos. No, eso da igual, porque luego serán muy malos y luego serán muy regulares y volverán a ser buenos dentro de un tiempo. Esto es cíclico. Esto que estamos diciendo es, estás dudando, no sabes muy bien por dónde va el army, o has visto una miniatura de custodes y te ha gustado, y has visto una miniatura de un aberrante de Culto Genestealer y has dicho, buah, pero también tienen súper rollazo el tío con la señal de tráfico, mola un montón. Bueno, pues nosotros, más allá de la parte estética, que es un poco la opinión de cada uno y los gustos de cada uno, que ahí nosotros no entramos, es un poco decirte, oye, a pesar de que te guste, que sepas que esta opción no es muy recomendable, o esta que te gusta, además es recomendable, pues como un doble empujón y ya para adelante, ¿no? Entonces, si algo os gusta, tirar para adelante, pero que sepáis un poco dónde os metéis, entre comillas, ¿no? Y en este caso al revés. Si os gusta, vamos a daros un super empujón en esa dirección, porque son armies que son buenos para empezar. Venga, empezamos fuerte porque los Golden Boys, que siempre han estado de moda, ahora están más de moda que nunca, ¿vale? Primero, porque están bastante potentes ahora mismo en el meta. Y segundo, porque junto con nuestros compañeros de Invasión Talavera preparamos una guía de compra, Manu, que esto es crema, ¿eh? Os recomendamos que la veáis si os gustan los custodes. En el canal tenemos una guía de compra, estamos haciendo una serie de vídeos que son guías de compra para iniciaros con ejércitos y la verdad que el custode está ahora mismo súper fácil de empezar con él y súper bien de precio. Así que si os interesa, miraos el vídeo, os lo voy a dejar ya en la descripción para que sea más cómodo, que tenemos una guía de compra súper chula con nuestros compañeros Invasión Talavera, que es muy recomendable si queréis empezar con ellos. Y como bueno, ya podéis ver en la diapositiva, ¿no? Que falta hueco para tanta estrella, Emma, ¿no? Te lo digo en serio. A ver, si comparáis el vídeo anterior que hicimos de los no recomendados con este, es como, madre mía, está todo amarillo. Sí. Nunca mejor dicho que el custodio, pero sí. A ver, a nivel de dificultad, pues es un ejército que para jugarlo super giga, ultra, mega pro, pues lógicamente tendrá sus dificultades porque tiene sus debilidades, como cualquier ejército. No es un ejército inmortal, pero para empezar a jugar con ellos es muy recomendable. De hecho, siempre lo decimos, es un ejército que a nivel básico puede estar incluso un poco roto, porque tiene unas mecánicas muy sencillas y muy bestias, ¿vale? Tienen mucha resistencia, aguantan muchísimo, pegan un montón. Los personajes también pegan un montón ellos solos, así que es un ejército que es muy fácil irte encima de los puntos, aguantar el castigo rival y luego pegar como un camión. Todo esto se va complicando conforme el nivel de juego va subiendo, ¿vale, chicos? Luego veréis que esto no es la panacea y que hay gente que por mucho que aguantes te desintegra de la mesa y tienes que empezar a echarle un poco de cabeza. Pero para empezar a jugar, familiarizarte con las reglas de Warhammer son perfectos, porque también tienen un buen combate, tienen un disparo decente, tienen muchos tipos de tropa como es infantería, motos, vehículos, dreadnoughts. Puedes probar un poquito de todo y todo es bueno, ¿vale? A nivel de precio, pues ya os lo he dicho nada más empezar. Tienen una Combat Patrol que ahora mismo es increíblemente rentable. Tienes cajas alternativas de unidades específicas que están muy bien. Increíblemente fácil empezar con ellos y con bastante variedad, ¿vale?
Incluso tienes, Juanma, la posibilidad de que, lo comentabas en el otro vídeo que hicimos con Culto, que Sí, es que la misma caja sirve para montar distintas unidades incluso, eso ¿no? Que es. puedes hacer un poco el apaño, ¿no? Pues son tropas relativamente parecidas. Sí, las hermanitas o los Warden con la Custodian Guard comparten cajas y la verdad que es muy sencillo de coleccionar, ¿no? O de comprar esas cajas. Luego a nivel de coleccionismo, pues 4 estrellas. ¿Por qué? Pues porque puedes hacerte rápidamente con todas la variante. Tienen tropas que con poquito dinero las tienes todas. Son muy chulas. Tienes acceso a Forge Wall. Cada vez hay ejércitos que tienen menos acceso a Forge Wall. Los que no sepáis qué es Forge Wall, es una marca alternativa de Games Workshop que también hace unidades jugables para Warhammer 40.000. Y tienes el acceso a unos vehículos de disparo, que son los Caladius y los Palastán. Los Caladius se juegan mucho, son muy buenos. Y tienes acceso a los Dreadnoughts, que ahora mismo, con el destacamento navideño, están muy de moda. Son muy, muy buenos y a mí personalmente me gusta mucho la miniatura. Así que a nivel de coleccionismo, muy recomendable también. En cuanto a jugabilidad, pues también redundo en lo mismo. Con el destacamento de Navidad, más el códex que ya tienen renovado, más el destacamento nuevo que le sacaron en el último Balance, hace que su jugabilidad sea muy buena. Puedes jugar listas todo infantería, que van a combate cuerpo a cuerpo, que pegan muchísimo, con el destacamento de leones del emperador, en el que los termis brillan un montón, los personajes pegan un montonazo. Puedes variar a listas de full dreadnoughts y máquinas de guerra con el destacamento de Navidad de Solar, que son más rápidos de lo que parece porque atraviesan paredes. Es como un semi-caballero imperial, ¿vale? Y no tiene nada que ver con leones, ¿vale? O puedes jugar una cosita mixta. Luego tienes Shieldhost, que es uno de los destacamentos del Codex, que es el más equilibrado, por llamarlo de alguna manera, en el que puedes jugar un poquito más de todo. Así que la jugabilidad ahora mismo está brillando muchísimo. Y luego el pintado, pues ya lo estáis viendo. Spray de imprimación dorado. Y luego pintáis la capa, el arma y la cara y los guantes y tenéis el muñeco pintado. Así que si queréis hacer un pintado rápido y resultón para jugar lo antes posible, lo podéis hacer porque el esquema de pintura es muy sencillo y, como siempre, un pintor pro pues puede perderse en mil detalles, como por ejemplo ese Trajano, ¿no? Que tiene pues esos rayitos en el hacha, ese degradado en las plumas del hombro, esos tonos y 20.000 tipos de luces en la capa. Así que en pintado es súper, súper recomendable. Luego tenemos la de Edgar, que además es un libro que está muy próximo a renovación, ya en una semanita y media, 2 semanitas, lo tenemos ya por aquí, lo cual creo que es un incentivo muy grande, no porque esté próximo a renovar, sino porque cuando igual compréis el Army ya está renovado. Eso son cosas muy buenas. Primero, cuando el Army está renovado es fácil encontrar packs de segunda mano si queréis empezar con ellos, o tienes la sensación de que lo coges de cero, ¿no? O sea, como si empezaras a la vez que los demás, ¿no? No tienes que aprenderte algo que sabes que van a quitar dentro de un mes, sino que empiezas ya de cero. Y creo que eso es muy positivo. En cuanto a las estrellitas que comentábamos, en cuanto a dificultad, no es un army que sea tan sencillo o tan fácil de hacerlo funcional como el Custode, pero es un army que sus mecánicas son, vamos a decir, siempre digo esta palabra, me parece maravillosa, que es satisfactoria, ¿no? Que tú estás jugando y piensas, coño, qué bien, la gente está en mi aura, hago cositas, no es en plan se alinean los astros y funciona, sino, oye, te metes en mi aura, pasan cosas. Muchas mecánicas que tiene el ejército tienen que ver con su relación y es, si os fijáis, están como podriditos. Entonces, a ciertas pulgadas de sus miniaturas, como que está la gente que se va como corrompiendo, ¿no? Se va como enfermando. Entonces, mola porque creo que es sencillo de hacer funcionar, ¿no? En cuanto a su precio, es un army muy bueno para hacerse. Además de que el precio de las cajas no es muy elevado, es un army que está pasando a ser de élite. Eso quiere decir que en general sus tropas van a ser relativamente caras, entender con relativamente. No va a llegar al nivel del Custode, que es como la élite máxima, pero no es un army de horda como nos encontrábamos con Culto Genestealer o el Tiránido o incluso el Orco. Son armies que son más, al final tienen menos tropas, aun llevándolas tienen menos tropas. Esto es muy bueno porque al final quiere decir que a más euros hemos gastado, por pocos puntos que hayamos gastado, nos viene muy bien el ratio punto euro, ¿no? Entonces es muy bueno. Además, podemos conseguir muchas cosas de colecciones como la de Salvat, el Conquest creo que fue, que vinieron bastantes cosas de Edgar. Es un army que es sencillo de hacerse con él, ¿no? Por otro lado, la parte de coleccionismo, me parece que es un army que tiene el punto medio perfecto de colección, sobre todo de inicio, que es, tiene una
gama maja, o sea, tiene un poco de todo, tiene una parte de disparo, de combate, tiene tanques, tiene su Primarca Mortarion, tiene personajes, tiene la parte de tropa un poco más élite, la parte media y la parte baja, en plan cultistas y boxwalkers, pero no es inabarcable, como ocurre, por ejemplo, con el Marine, con el Eldar, con el Orco, que son armies muy extensos, ¿no? Porque al final, la realidad, cuando ya el Army ya llevas un tiempo jugando, ya quieres hacerte con toda la colección de tu Army porque te encanta, es el Army de tu corazón, pues ya cómprate todo y vuélvete loco, ¿no? Que es un poco lo que hacemos nosotros. Pero cuando estás empezando, quieres un poco tener la sensación de, vale, pero ya con esto juego. O sea, ya con estas cosas no tengo que comprarme todos los muñecos del universo para ya empezar a rodar, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy buena que tiene la Deathguard, que esa inversión, sin volverte loco, ya puedes empezar a tener bastante para jugar. En cuanto a jugabilidad, va un poco de la mano de la parte de coleccionismo. Tiene de todo. Tiene disparo pesado, disparo ligero, es decir, lanzallamas o disparo de saturación. Tiene disparo pesado de pues, Predators, de los propios Crawler que veis ahí en la foto. Tenéis un montón de opciones. De infantería tenéis 2 unidades de Termis, tenéis la unidad de plagas marinas que es muy versátil, luego tenéis la basurita que son Postwalker y cultistas, un montón de personajes que liderando varían un poco las unidades, tenéis un Primarca que a mí siempre me gusta llevar el jefe de facción, me parece que está muy chulo, creo que la jugabilidad está guay, sobre todo de inicio. Y el pintado me parece que también es muy resultón, porque son una de las miniaturas que siempre he escuchado a amigos pintores, que es la miniatura que si le has metido un poquito de cariño, queda bien, ¿no? Al final el efecto óxido, el efecto podridito, te permite ciertas licencias a la hora de pintar que no tienes que quedar tan limpio, tan perfecto, porque se presupone que estás hecho una mierda. O sea, la Deathguard está, si os fijáis, está como corrupta, ¿no? Entonces, si hay una zona que está un poco incluso manchada, pues luego puedes apañarlo poniendo un poco de que esté como herrumbroso o un poco de bilis o cosas así, ¿no? Y creo que queda muy resultón siempre, ¿no? Entonces, cuando no tienes mucha experiencia con el pintado, lo puedes apañar. Por supuesto que te quieres volver loco y o bien pagar a un pintor y que te lo pinte y que quede increíble, o pintarlo tú y ir un poco más paciencia. Oye, perfectísimo, ¿no? Pero hablamos de, estás empezando en el hobby, no sabes mucho del tema, quieres algo que lo quiero para allá y no quiero matarme. Pues Deathguard es una buena opción. Vamos con los chicos de Asero, mis queridos Necrones. Otro escrito muy recomendable para empezar por varios factores que voy a comentar ahora. En cuanto a nivel de dificultad, pues tienen unas mecánicas bastante sencillas, ¿vale? También depende un poquito del destacamento, pero lo que es la mecánica del Army, de resucitar, curarse, son reglas bastante sencillas, no dependen mucho de combos, ni de juntar un personaje con otro para que sean mejores, ni cosas así. Las unidades suelen ser bastante autónomas de por sí. Sí que es verdad que como todos los ejércitos pues hay auras y personajes que te mejoran, pero por ejemplo en el destacamento de Awakened pues un personaje simplemente te da un +1 impactar y mejora estratas. O sea, no es que tengas que buscar ahí un combo brutal para hacerlo más eficiente. Entonces, en cuanto a dificultad, su jugabilidad es muy buena, ¿vale? Es muy fácil de aprender sus mecánicas, muy fácil de hacerlas funcionar y a la que llevas unas poquitas partidas con ellos, pues te hace rápidamente a la forma de jugar del Necron, ¿no? En cuanto a precio, pues está bien, está muy muy bien porque cuando salió novena edición, que no hace tanto, aunque estemos ya en 10ª bien entrada, no hace tanto, o sí, hace ya 5 años, Manu, que yo también, como somos ya gente vieja, todo como que pasa muy rápido, ¿no? La vida pasa muy El, tie- rápido. el tiempo no pasa a tu lado, Juan. Exacto. Pero sí que es verdad que es muy fácil encontrar, sobre todo, segunda mano de Necrones, ¿vale? En aplicaciones de segunda mano, de compraventa, en foros, en grupos de WhatsApp, de mercadillos, en donde sea. Es muy sencillo encontrar Necrones, ¿vale? Entonces, puedes encontrar packs realmente interesantes. Puedes encontrar, pues nada, pues por un dinero moderado, tampoco es que estén tirados, no es, por ejemplo, un custode que son bastante menos mini, son un poquito más, pero sí que es verdad que tienes el acceso a esos packs de las antiguas cajas de Indomitus de novena edición, con lo que puedes empezar la colección muy, muy fácil. A nivel de coleccionismo, pues también está muy bien, ¿vale? Porque es un ejército que es bastante grande, ¿vale? Con tropas bastante diferentes, tienes los Zetan, tienes la parte destructora con los Scorpex, los Locust, que los Locust la verdad que están un poco viejetes, ¿vale? Esos habría que renovarlos, pero tienes los Heavy Locust que se renovaron hace poquito.
Toda la parte de... Tienes bastante variedad de aviones, tienes dos tipos de guadaña, una de disparo y otra de transporte. Tienes vehículos como las arcas, infantería, bestias como espectros. O sea, tienes una variedad bastante grande de necrones y la gran mayoría tiene un diseño bastante bonito. Hay algunas que son bastante viejas, como por ejemplo pues pueden ser también los espectros y los locus, pero novena les dieron una renovada bastante chula y tienes minis muy muy guapas, como por ejemplo también el Rey Silente, que es súper jugable, es muy bueno y la mini es espectacular. En cuanto a jugabilidad, pues también están bastante bien y pese a que ahora hay un destacamento que brilla mucho por encima del resto, que es el destacamento de Navidad, que esto pasa en algunos ejércitos, no solo en Necron, está basado en hacer los tanques y los vehículos súper móviles, porque al final el Necron no es especialmente rápido y este destacamento pues lo enfocan en que puedas atravesar paredes, que puedas avanzar y disparar y le da un dinamismo al Necron que de por sí no tiene y es muy divertido, ¿vale? Una de las grandes pegas del Necron es que es un poco lento a la hora de moverte y puede ser tedioso. Entonces, pues este destacamento te da esa velocidad que la verdad que mola mucho. Luego también, si quieres jugar a las típicas legiones de soldados necrones que se reparan al morir, que resucitan y vuelven y los curas, y eres súper pesado, una falange gigante de guerreros necrones interminable, que se pone encima de la mesa y no puedes matarla, como un avance inexorable. También lo puedes hacer con Awakenet, que es otro destacamento, que está basado en eso, ¿no? En resucitar y aguantar, y que tus personajes lideren unidades y las hagan mejores. O puedes jugar a teleportarte por el espacio continuamente, entrando y saliendo del campo de batalla con el destacamento de Hipercripta, que aunque no se esté jugando ahora tanto, sigue siendo muy bueno. Lo que pasa es que Star Shatter, que es el de Navidad, pues brilla demasiado, y el de Awakenet está cogiendo protagonismo por cómo está el meta ahora. Pero sí que es verdad que si quieres jugar a teleports, a ir saltando de la mesa de una punta a la otra, y de pasarte por el forro, literal, la poca movilidad que tiene el Necron, también lo puedes hacer. Así que la jugabilidad está muy muy bien. Y en cuanto a pintado, pues le pasa un poquito como el Custode, ¿no? Al ser un esqueleto viviente de metal, el color base es muy sencillo, es un spray plateado con luego una tinta de Null Noil, pues ya tendrías una base más que decente, y luego pues pintar las armas con un color glow, o si eres un manitas con el aero, les puedes dar esos toques brillantes con algún color neón que quedan espectaculares. Son muy fáciles de pintar, muy sencillitos, y ya os digo que podéis tener un ejército de necrones pintado muy muy rápido a base del spray plata y luego tintas y los detalles que queráis. Ahí, como siempre, ¿no? Lo que queráis vosotros entreteneros con el ejército. Pero bueno, cómputo global y también porque es mi facción favorita, súper, súper recomendable. Tanto para empezar con ellos, jugabilidad, a nivel alto ahora mismo también están muy fuertes. Con Shatterstar, incluso están empezando a ver listas de Awakenet para contrastar pues, los ejércitos top del momento. Muy recomendable. Y pasamos a los Botan, a los enanitos, que más allá de que a mí me encanten, porque son enanos y son de los míos, es un army muy, muy chulo porque no tiene una gama muy grande de miniaturas. Yo creo que es su mayor ventaja, ¿no? Manu, ¿quieres un Es un inciso army, que no tiene nada que ver, pero que quiero decir ahora mismo? por supuesto. Ayer, Cristina, mi novia es checa, ¿vale? Y estábamos viendo qué culturas había antes de la llegada de los romanos y tal. Y había un dios que se llamaba Botan. Vaya. Había un dios que se llamaba Botan. Es parte de la cultura germánica y es Odín. Botan es Odín. Hostia, Ya, pues Odín a mí me parece pepinérrimo, ¿eh? pues ya he soltado el dato totalmente inútil para este vídeo, pero para que lo sepáis, chicos, que Botan significa A mí, Odín. a mí los datos inútiles me gustan, Juanma, la Son verdad. brutales. Estoy contigo. Y además Odín me flipa totalmente. Me estoy acordando de la escena de... Ya que metemos datos inútiles, yo meto también el mío. ¿Has visto la peli de Guerrero número 13? Sí, sí lo he visto. Hace Cuando van 1000 a años. pelear con la niebla y empiezan a gritar ¡Odín! Ya ha venido eso, ¿no? A cada uno nos decimos nuestra cosa. Exacto. Pues entonces entramos en materia, Juanma, los Botan. Lo mejor que tienen para mi gusto, como decía, es el hecho de que es un army que es relativamente nuevo, ¿no? Salió en novena y salió con una gama de miniaturas limitada. Eso tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es al final la cantidad de opciones que tienes es limitada, pero si te pillas un poco esas unidades prácticamente te haces todas las listas que quieras, ¿no? Entonces, en primer lugar, a nivel de dificultad, no me parece un army complicado. Me recuerda en cierto modo, al Custode en cuanto a tipo de juego, pero quizás con algo más de velocidad, el Custode con la posibilidad de las motos o los Venataris.
Aquí por ahora no tenemos eso, pero la parte de transportes se lleva más. Y sobre todo tiene una parte que me gusta mucho, que es el hecho de ser rocoso, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a jugar, te gusta la sensación de que tus muñecos no se mueran con facilidad. Entonces ahí tenemos miniaturas como la Hecaton, que hemos puesto aquí en la diapositiva, o miniaturas como los Termis la típica moto que ves que el perfil de resistencia está muy bien. No son indestructibles, ni mucho menos, pero además tienen mecánicas como el Armor of Content, la armadura del vacío para ellos, o perfiles muy de élite en cuanto a aguante, ¿no? Que creo que eso cuando estás empezando está muy bien. Luego, en cuanto al precio, no es un army que sea especialmente bueno de precio, pero tampoco es malo. Es una opción que no es tampoco súper de élite ni súper horda, pero creo que está bien. Está mitad de tabla, un 3 estrellas sobre 5, está bien. En cuanto al coleccionismo, lo que decíamos, tiene esa parte mala de pocas opciones, porque al final tiene Hecaton, Sagitario, Motos, Berserker, Termis, Guerreros y Jagirs y poco más, pero eso también creo que tiene una parte positiva interesante, ¿no? Que es el que una vez tienes Motos, una vez tienes Hecaton, una vez tienes Sages y Berserkers, prácticamente tienes para hacerte cualquier lista, ¿no? Y las listas un poco van pivotando en torno a eso. Es decir, te encuentras listas que llevan 3 unidades de 5 Berserker y luego te encuentras listas que llevan 2 unidades de 10 Berserkers, listas que llevan una unidad de 10 Termis y listas que llevan 2 unidades de 5 Termis. Es decir, con, digamos, la misma cantidad de miniaturas puedes pivotar entre varias listas. No tiene muchas modificaciones, pero bueno, creo que es algo que cuando empiezas es de agradecer. Y la jugabilidad a mí me gusta porque tiene un poco de todo. O sea, tiene una parte de disparo, creo que es sobre todo su fuerte, con motos, Hecaton, la parte de disparo del Termi, Sagitarios, pero luego tiene una parte de combate interesante. Los Berserker a mí personalmente me encantan. Los Termis también pegan. Luego tienes los Jäger, que no son. Es una unidad como más de soporteo con esa infiltración, pero que con tokens empiezan a pegar fino. Y es un army que creo que tiene esa mezcla bastante bien, ¿no? Los tokens hacen que en ambas fases, tanto en combate como en disparo, puedas funcionar muy bien. Entonces a mí me gustan bastante, la verdad. Me parece que ese ratio disparo-combate está muy bien. Y en cuanto a jugabilidad, creo que tiene una cosa muy chula que cuando empiezas a jugar es muy satisfactorio, que son los prepartidas. Cuando estás empezando a jugar, uno de los principales errores, que de hecho Juanma es una de las cosas que más trabajamos en la academia, es el tema de los despliegues. Que al Sí. final, pues, normal que cuando estás empezando, pues te equivocas en los despliegues, no pasa nada, ¿no? Botan un poco lo puedes suplir con cientos prepartidas. Pensad que el transporte principal, que es el Sagitario, que normalmente se llevan 3 o 4, tiene un buen prepartida. Las motos tienen un buen prepartida y los Jaegers tienen infiltración, es decir, despliegan en mitad de la mesa, digamos, ¿no? Entonces, puedes arreglar ciertos despliegues con esos prepartidas o infiltrar ya en ruinas de mitad de mesa para no ocupar las posiciones privilegiadas en nuestro despliegue. O bien, al desplegar, que nos vean una Hecaton, pero esa Hecaton poder ponerla muy tanky con ese Armor of Content y luego incluso curarla con el Ferro Maestro, ¿no? Entonces tienes un poco de todo. Me parece que es un army que castiga errores, por supuesto, porque esto es Warhammer y aquí los errores se pagan, pero creo que es más friendly con esos primeros pasos. Entonces me parece que puede ser interesante. En cuanto al pintado, creo que sin más, son 3 estrellas sobre 5. No me parece difícil si no te quieres volver loco. Me recuerda un poco, salvando las distancias, pero un poco como si fuera el Marine, un poco como si fuera el Necron, que si no quieres volverte loco, es un army que, si os fijáis, por ejemplo, la Hecaton, o sea, le metes incluso un aero y luego le metes unos pinceles secos para perfilar toda esa zona si no te quieres volver muy loco. Y yo mi Hecaton la pinté así y me quedó estupendamente sin volvernos muy locos. Insisto, que si eres un loco del pincel, pues igual, tío, pues dale caña y pinta lo que quede de locos, ¿no? Pero tienes la opción de hacerlo mucho más sencillote. Y seguro que gente, Manu estará preguntando, ¿y el marine? Porque es verdad que mucha gente empieza con el marine, es una de las mayores puertas de entrada al hobby. Así que les vamos a dedicar un vídeo solo para ellos, ¿no? Eso es, porque al final tenemos siempre la sensación de que el Marine está en otro universo, ¿no? En todos los sentidos. No en cuanto a jugabilidad, que sean muy buenos o muy malos, pero es un army que el coleccionismo de ese army es un poco único, porque dentro del Marine hay los distintos capítulos y la gama de miniaturas que tiene el Marine es muy extensa. Y también al final, la realidad es que muchos venís al hobby o bien porque habéis escuchado trasfondo en La Voz de Horus, o habéis escuchado trasfondo en un montón de canales muy chulos, o habéis visto algo del Space Marine, o lo que sea. Y a raíz de eso, casi siempre venís por un Marine. Porque veis un Titus, veis yo qué sé, veis unas ilustraciones que el otro día las vi en un stand y dije, madre mía, si yo no supiera nada de Warhammer, yo quiero este tío de azul, ¿sabes? O sea, es como Vaya. muy espectacular, ¿no? Sí, sí, sí.
y no sabéis por qué, o sea, no sabéis en qué consiste el marine, y lo que os gusta normalmente es la estética, ¿no? Y es un army con el que empieza mucha gente. Entonces vamos a hacer un vídeo solo para eso, porque creo que se merecen su propia categoría. Y si os fijáis, no hemos comentado nada del marine en todo este tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que chicos, haremos un vídeo solo para marines, que seguro que también nos gusta a muchos. Y como dice Manu, es que es la puerta de entrada más bestia también al hobby. Y sobre todo desde que salió también el videojuego del Space Marine, que hay mucha gente que jugó al juego, dijo, hostia, qué guapo este mundo, este universo, y se empieza a interesar por el juego de miniaturas. Así que haremos vídeo de marines. También, Manu, recordarles a los chicos que tenemos una academia en la que os enseñamos a mejorar vuestro juego, que tenéis semanalmente un montón de contenido extra en forma de vídeo, tutoriales, guías. Tenemos 2 ligas en las que podéis jugar: reclutas, que es para gente más novata, y veteranos, que es para gente más experimentada, no pros, ¿vale? O sea, hay de todo. Simplemente es dominar un poquito más las reglas de Warhammer. Y que si se unen hasta final de mes, tenemos de regalo un PDF con una lista competitiva de cada facción, de todas, ¿vale? Falta Emperor's Children, que en cuanto tenga representación en torneos, lógicamente sacaremos una lista. Y tenemos también una mentoría, os regalamos una mentoría grupal por valor de 50 euros. Así que chicos, si estáis dudando, es el momento ahora, tenéis hasta final de mes para coger esta oferta. Dicho esto, Manu, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Hasta luego. Chao, chao.